Dice la palabra de Dios: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Damos gracias, Dios, por esta mañana. Te pido que tú nos ayudes a enseñar tu palabra, Señor. Dame de nuevo don de enseñanza. Señor, ayúdame, dame sanidad, Señor, por estos 2 servicios para poder expresar y exponer lo que tú me has hablado cuando preparamos el estudio. Te doy gracias por esta mañana, gracias por la vida de mis hermanos. Llénanos con tu espíritu, con tu amor, y permítenos terminar este estudio, Señor. Ponemos en tus manos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Pero el Señor está regresando de bastante trabajo. Los capítulos 8, hemos visto 7, 8 sobre todo, que el Señor ha estado teniendo muchas lecciones con sus discípulos, desde súbanse a la barca, tormenta en la barca, llegamos a la orilla, el endemoniado gadareno, después del endemoniado, la gente se le junta, la multitud lo oprime, y vemos la historia que vimos la semana pasada de la hija de Jairo, ¿recuerdas? De 12 años, y por otro lado una mujer con otra enfermedad de flujo de sangre que tenía por 12 años. Ahora, lo que nos demostró esto es que tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios que no se cansa, que es un Dios inalcanzable. Dice, sí, porque Él es una entidad y no se cansa y es el Dios todopoderoso, claro. Pero ten en cuenta algo, aquí está en el ministerio de Cristo, ¿sí? Son 3 años que el Señor trabajó siendo hombre, ¿sí? Hecho carne, Dios hecho carne. No significa que Él no sintió, no significa que Él no se tenía, el Cordero tenía que ser así, presentado y como tal, sentir, padecer, sufrir, morir y resucitar al tercer día. Eso es parte del ministerio de Cristo, le llamamos en teología cristología. Entonces es Dios, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el ministerio de Cristo estamos viendo que este Dios con el corazón tan cercano a la gente. Acuérdate que Jesús dijo: yo he venido a mostrar al Padre. Entonces, si Jesús nos hacía hombre y nos mostraba cómo era a nuestro nivel este gran Dios, tú y yo no lo íbamos a entender. Si Jesús no venía y moría por nosotros como murió este gran Dios siendo hombre, no, tampoco lo íbamos a entender. El acceso al plano celestial tenía que ser por medio de la cruz. Entonces, vimos 2 milagros la semana pasada en tiempos que tal vez para el Jairo era un tiempo muy, muy fuerte para él y muy peligroso, porque decía: mi hija se está muriendo, el tiempo es oro, ya, o sea, Señor, te estás tardando demasiado. Pero por el otro lado vemos una señora que tenía 12 años esperando un milagro. Había acudido a los médicos y había hecho todo terrenalmente y no podía. Vemos que la hija de Jairo estaba preocupado, había tenido ya un tiempo en iglesia, si le quieres llamar así, en la sinagoga, en donde él ya había resuelto todo en su vida eclesiástica, si le quieres llamar, y cuando parece que está en el top 10 de su vida, como cuando en la semana tú parece que todo está bien, dices, todo está muy bien, algo malo va a pasar. Sí, le dicen, tu hija está muriendo. Y con este terror, con este miedo, él va a buscar al maestro, pero por otro lado la mujer igual, habiendo sido segregada por la congregación, segregada por las personas de fuera, segregada por todas las personas que no podían acercarse a ella por su situación y porque la ley así lo decía, ella decía: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Ahora, en estas 2 acciones diferentes, vemos cómo Dios actúa de una manera diferente por cada una y tuvo un tiempo para cada una de ellas. Y aquí me llega a pensar, es nuestra desesperación en el cual caemos como humanos versus el plan de Dios. Y ahora en las conferencias vimos muchas cosas interesantes y te tengo que decir 2 que me fusilé de Jaime Foot, a fuerza te lo tengo que decir. Jesús saborea tus lágrimas cuando estás desesperado. Y no es que las saborea de una manera de que, me gusta verlo sufrir, no, sino porque Él sabe que al día siguiente vendrá su misericordia. ¿Por qué? Porque Él lo pasó. Porque Él mismo saboreó sus mismas lágrimas cuando Él estuvo desesperado a punto de ir a esa cruz. Y Él pensaba que allí, pero Él ya sabía que al día siguiente, que al tercer día, Él iba a resucitar. El Señor está contigo aún en tus dificultades. Y los problemas Él los conoce y los sabe. Él sabe el amargo de tu dolor.
Él bebió la hiel. ¿Recuerdas cuando tenía sed en la cruz? Tengo sed, ¿y qué le dieron? Vinagre. Pero él sabía que no iba a ser su último trago ese, sino que iba a venir el tercer día. Él sabe el amargo de tu dolor. Si él sabe que este tiempo en el Calvario se iba a convertir tiempo después en un gozo eterno. Amén. Ese es nuestro Dios. Él sabía que en estos casos él tuvo misericordia en ambos lados, de acuerdo al tratamiento que iba a tener tanto con esta mujer, que eran 12 años esperando un milagro, pero por otro lado, el otro hombre que quería que su hija de 12 años el milagro fuera en ese momento. Cada uno a su manera, cada uno al plan de Dios. Y dijo también este brother, al plan de Dios, Dios tiene planes, sí, no tiene programas estructurados. Y tú y yo queremos hacer nuestro programa estructurado. En la mañana de 7 a 7:10, esto, ¿no? De 7:10 a 7:55, esto. Y de repente viene Dios y dice, sí, ese es tu programa, pero ese no es mi plan. Entonces, como hijos de Dios, ¿a qué estamos expuestos? ¿O a qué quieres entregar tú tu vida? ¿A tu programa o al plan de Dios? Y cuando se sale de nuestro programa es cuando estructurados que tenemos, es cuando nosotros nos volamos la cabeza y Él nos abraza en medio de esta situación y nos dice, soy yo, es mi plan, no es tu programa, ¿sí? Y de aquí el capítulo 8 termina y dices, bueno, pues ya se calmó todo, ya fue pues muy buena enseñanza, estuvo muy padre, Señor, ya vimos tu misericordia, pues ya vas a descansar un rato. No, fíjate que dice el versículo, lo que leímos ahorita del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Ahora, después de todo este discipulado muy interesante, que hubo agua y todo, hubo endemoniados, hubo 2 milagros en un rato y todo, dices, bueno, muchachos, es tiempo de ir a poner en práctica lo que les he enseñado. Y básicamente nosotros como iglesia así debemos de ser. De hecho, vamos a poner un rótulo, primeramente Dios, ya esta semana ya vamos a intentar poner un rótulo a la salida donde diga, está saliendo al campo misionero, a la salida de la iglesia. Porque el campo misionero no es acá. El campo misionero es después de las puertas. Ahí está tu campo misionero. Ahí están las personas incrédulas. Ahí está donde vas a demostrar lo que has aprendido aquí. Eso me lo fusilé de otra iglesia también. Ahora, ¿cómo reconocer en este tiempo quiénes son los enviados del Señor? Bueno, primero hay que ir a los primeros apóstoles, que son los únicos. Si algún día o hoy alguien se llama apóstol, pues se puede llamar Juan Pitaya si quiere, pero no, apóstol no es, ¿sí? Apóstoles únicamente eran los que fundaron sobre el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Y donde va a ser reestructurado, dice Efesios y dice Gálatas también. Y realmente la palabra apóstol significa enviado. En el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, puedes ver cómo los discípulos que suplantaron a Judas que se había suicidado. Y uno de los requisitos fundamentales para poder pertenecer al grupo de los 12, porque así le llamaban, o los apóstoles, era que tenían que haber visto en vida al Señor Jesús. Los que hemos visto que el Señor entraba y salía, ¿sí? Por tanto, con eso puedes descalificar a todos los que el día de hoy se llaman apóstoles. De ahí hay muchísimos más. Ahora, en este entonces, ¿cómo era? Bueno, al día de hoy, ¿cómo reconocer si alguien es enviado? En la época de Jesús, los apóstoles tenían la capacidad de sanar y era un don que autenticaba su ministerio, porque Jesús los está enviando a predicar y a sanar. Ahora, en Romanos 15:18, apúntalo, en Corintios 12:12 y Hebreos 2:1, perdón. Ahí los milagros en las personas que él enviaba, en los apóstoles, eran la evidencia de que el Señor los había enviado, ¿sí? Y que estaba obrando por medio de ellos. Al día de hoy es diferente, mis hermanos, porque aquí ya no hay apóstoles que han hecho más bien lo que están haciendo estos hombres. Al día de hoy es diferente. Hoy, ¿cómo probamos el ministerio de la gente? ¿Cómo probamos que una persona que ha sido enviada es real? Bueno, 1 Timoteo dice las características de un pastor y todo, pero también por la verdad de la palabra de Dios. Una persona que es enviada debe de llevar la palabra de Dios y tiene que hablar, y los milagros le van a seguir. No es al revés. Los milagros por sí solos, y aquí quiero llegar con esto, porque quería antes de entrar a este tema,
es que los milagros por sí solos no son prueba de que una persona es verdaderamente enviada por Dios. Y es que el pastor, el apóstol, evangelista, no sé qué, toca a la gente y se caen y sanan y todo ese rollo. Sí, pero Satanás también puede hacer milagros. ¿Realmente Dios a qué fue enviado? ¿A qué nos envió Dios? ¿A predicar qué? El evangelio de salvación. Sí, Él está interesado en tu salud, sí, y vamos a estudiar un poco esto. Pero realmente Él está interesado, Él vino a salvarnos de la muerte, del infierno. Y cuando hay este tipo de campañas y todo este tipo de cosas, lo único que quieren es atraer gente para ofrecerles algo que al día de hoy la humanidad está desesperada. ¿Ya contaste cuántas farmacias hay por tu casa? ¿Ya te emocionas cuando entras a las farmacias? Yo sí. Es eso. Ahora, los milagros por sí solos no son prueba que la persona es verdaderamente enviada por Dios, porque Satanás puede incluso capacitar a sus falsos ministros para hacer cosas prodigiosas. Sí. Se visten como ángeles de luz, pero no son. Sí. Lucas 9:1 dice, vamos ya a estudiar ahora sí. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Ahora, tenemos que recordar que en Lucas 6:13, ellos ya habían sido ordenados ya como apóstoles. Ahí te va. Jesús los ordenó como apóstoles en Lucas 6:3. Estamos hablando de los 12, porque en capítulos más adelante, en el capítulo 10, vas a ver que envía a más, a 40 envía. En Mateo 6:7 nos dice que a estos apóstoles los envió de 2 en 2. Se van en parejitas, ¿no? Y conociendo cómo es mi Señor y el sentido del humor que tiene, seguro puso a los que menos se llevaban. Pedro, vas con Juan, ¿no? Imagínate. ¿Sí? Nos dice que los envió de 2 en 2. En Mateo 10 nos dice que fue enviado exclusivamente a Israel. Y tenemos que recordar que Dios vino primeramente por su pueblo, vino por Israel. ¿Sí? Y para los que vino, los suyos no le recibieron, entonces ahí entramos ya nosotros, los llamados injerto, y ahí estamos nosotros. Ahora, ¿qué dice este capítulo? Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y ahí están los 12, ¿no? Y la palabra que les dice aquí, les dio poder, significa lo siguiente, es capacidad para realizar una tarea. Les dio la capacidad para realizar esa tarea. Por tanto, ¿el poder era de ellos? No. Ellos habían visto cómo Jesús incluso puso manos y levantó un muerto. Ellos habían visto lo que Jesús hacía. Entonces ese poder es esa capacidad de hacer una tarea, pero también les dio autoridad y el derecho de hacerla. Entonces Jesús les dijo, van a tener esta capacidad, pero también yo se los estoy autorizando sobre los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, Lucas, como buen médico, pongan atención, enfatiza la diferencia entre demonios y enfermedades. Y eso es lo que yo he escuchado, gracias a Dios aquí no, y si tú pensabas esto, espero que hoy cambie tu mente, porque las enfermedades no son demonios. No es el demonio de la gripe, no es el demonio de la torta de lechón que te hizo mal, ¿no? En temas mentales es bueno aclarar esto también, porque a veces se ha confundido con las personas que padecen esquizofrenia y la psiquiatría que ha diagnosticado esto, dicen es que es un demonio lo que tiene. No, hermanos, o sea, eso ya está científicamente comprobado que no es. Sin embargo, me puse a estudiar un poco psiquiatría forense y hay un diagnóstico que los psiquiatras forenses a veces no saben qué es, o los psiquiatras más bien, que se llama trastorno de trance o posesión. Y entonces llaman al cura o llaman a un ministro y ahí van al manicomio. Digo, no hemos abierto un ministerio ahí, pero si se abre, le entramos, ¿ok? ¿No? Venga. Ahora, en la época de Jesús es diferente al día de hoy, porque en la época de Jesús la manifestación demoníaca era muy fuerte y eso ya lo hemos hablado. No estoy diciendo que al día de hoy no existe, sí hay, pero no es tan frecuente como en la época de Jesús. Era lógico, estás con una luz, lo estás acercando a las cloacas y el Hijo de Dios estaba aquí. Entonces los demonios, acuérdate cuando Joel expuso el Gadareno, ¿qué fue lo que le dijo esta legión de demonios a Cristo? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Porque ellos sabían que el Hijo de Dios tenía poder y autoridad para enviarnos al infierno de una vez, pero no lo hizo, porque todavía no era el tiempo. Entonces ellos tiemblan y Satanás, como te dije la semana pasada, le tiene miedo al infierno. Claro, porque el infierno es su morada final. Ahora, el día de hoy no estoy diciendo que no haya demonios, sí hay, pero no como en la época de Jesús. Estaba el maestro caminando entre nosotros.
¿sí? Ahora, en la época de Jesús la medicina también no estaba tan avanzada como ahora. ¿Y quién está escribiendo? ¿Quién escribe el texto? Lucas, ¿no? ¿Y Lucas qué es? Médico. Dios mío, ¿qué he predicado estas semanas? ¿Okay? Es un médico, ¿sí? En la época de Jesús la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Y aquí la finalidad, mis hermanos, es que ellos iban a ser enviados a sanar enfermedades y a predicar el evangelio del reino de Dios. Era como un preparativo, como para decir, wow, aquí hay algo nuevo, y entonces ellos predicaban el evangelio y lo armaban, claro. Ahora ellos pudieron echar fuera demonios y sanar a los enfermos, pero el ministerio más importante que les dio, aquí está escrito, fue la predicación del evangelio. Fíjate el texto. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el texto de arriba nos habla de enfermedades y aquí se personaliza, sanar a los enfermos, ¿sí? Previo a la predicación. O sea, primero era predicar el reino de Dios, aún en tiempo de Jesús. Nunca se perdió el énfasis. Ven y busca tu milagro, ¿no? El apóstol Juan Perengano, ven y te vas a dar tu milagro. Ven, obviamente eso vas a llamar y dices, pues claro, yo quiero, tengo necesidad. No, predicar el reino de Dios. ¿Y quién predicó el reino de Dios antes de Cristo? Juan el Bautista. Arrepiéntate, víbora, les decía. No era algo predilecto para la gente, porque cuando predicas el reino de Dios va en contra al reino humano, al reino nuestro, va en contra. Ahora, aún el día de hoy Dios está interesado en esto, en la eternidad de las personas, ¿sí? Y sí, Dios está interesado en nuestra salud, por supuesto, pero Él está interesado en que tú y yo conozcamos el reino de Dios, está interesado en el enfermo, no en la enfermedad, está interesado en nosotros. Sí, en nosotros. Y Él sabe a su manera qué hacer y cómo hacer para según sea su voluntad para nuestras vidas. Pero Él recuerda, hermanos, Jesús está interesado en salvar y en cambiar el corazón de las personas. Ese es el ministerio de Cristo. Ese es el evangelio. Amén. Ese es el evangelio. Cantaste hace rato, Dios estuvo dispuesto a morir por el pecador, a pagar en la cruz tu pecado y mi pecado. Sí, y ese es el encargo que les está diciendo a sus muchachos, vayan y digan esto, y que las señales que yo les estoy dando ahorita les sigan. Vamos a leer todos juntos del versículo 3 al versículo 5. 1, 2, 3. Jesús, después de que les dice cómo van a ir, les explica, estas instrucciones van a seguir. Dije, y cuando lleguen, pidan 3 ofrendas. ¿Eso dice? Y cuando llegue, pidan cuota, tienen que pedir un cover también. Y cuando lleguen, pidan llegar en avión, que lleguen en hoteles de superlujo y pidan. Y pongan al final, al frente, que la gente dé dinero. Eso dice, ¿verdad? Entonces ya sabes de qué te estoy hablando. La primera instrucción que Jesús le dijo a sus verdaderos apóstoles, no tomes nada para el camino. O sea, te vas a ir así como estás. Recuerdo cuando mi pastor hace 14 años me dijo, 13 años, me dijo, bueno, Dios ya te llamó al ministerio. Sí, le digo, sí, ok, ya oramos aquí también y todo. Te vamos a enviar a Tulum, ahí vas a empezar la misión. Yo, bueno, ¿qué púlpito voy a escoger? Dije, no, quiero el de la palomita que está así, así. No, me dijo, toma 10 sillas y que Dios te bendiga. ¿Cómo? Y va a haber calor, ¿no? Es lo que hay. ¿Sí? Y les dijo, no tomes nada para el camino. Y me acuerdo de esto porque Jesús les está diciendo, la NTV lo dice, no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa extra. Así como están, los estoy enviando. ¿Y por qué? Porque dice William Barclay, tenían que viajar ligeros. Y eso era simplemente porque viajar ligero puedes llegar más lejos, más rápido y sin menos preocupaciones. Cuando vas en el ADO y llevas que la caja de tamales, que la caja de sándwiches, y la documentación y todo, viajas todo. Bueno, aquí es lo mismo. Viaja ligero, le dice el Señor. Cuando más dependes tú de tus cosas materiales, estás más anclado a ese lugar. ¿Sí? Cuando más dependes de las cosas materiales, estás más anclado a ese lugar, y por eso Jesús les dice, vayan así como están.
porque su ancla tengo que ser yo, no lo material. Por eso tenían que regresar a darle cuentas después de cómo les fue. ¿Cómo les fue, muchachos? ¿No? Dios necesita esto y Dios pide un ministerio estable también. Y estabilidad es lo que a veces muchas personas no tienen, porque no saben a dónde Dios los ha enviado y no tienen realmente ese compromiso con el Señor y viven una vida inestable. Y todo hombre inestable, Santiago, acuérdate que dice, es como una ola de mar, hoy sí, mañana no, hoy sí me aman, mañana no me aman, hoy sí te amo, mañana, ¿qué crees? Ya no te voy a amar, creo, ¿no? Y Dios necesita eso. Y también, lo más importante, Dios necesita personas dispuestas a dejarlo todo para aprender e emprender esta aventura de fe. El Hijo de Dios, ¿sabías que no tenía ni dónde recostar su cabeza? No tenía una casota ni nada, ¿no? Así que incluso no tenía dónde llegar muchas veces. Pero ve la paradoja, no tenía dónde llegar muchas veces, pero siempre tenía dónde llegar, porque siempre alguien le abría las puertas. Decía, pasa, Señor, reposa aquí en la casa, le decía. Sí. Ahora quiero aclararte que esto es cuando se está haciendo la voluntad de Dios. Y 3 puntos importantes que puedo resaltar de esto: la sencillez, la urgencia y la sinceridad con la que alguien debe ser caracterizado cuando es enviado por Dios. ¿Sencillez de qué? De corazón, de vivir una vida sencilla para el Señor. Al día de hoy, y es lo que va en contra del mundo al día de hoy. ¿Por qué? Porque al día de hoy, mientras más cosas presumas en redes sociales, mientras más cosas quieres tú aparentar que tienes, realmente es lo que no eres. Ahí te compraste el iPhone y lo debes todavía. ¿Sí? Nos lleva al contrario de lo que el pastor Chuck Smith nos decía: keep the single things, mantén las cosas sencillas siempre. Y sencilla no estoy diciendo mediocre, no me interpretes, sino vivir con un corazón sencillo, hasta donde llegue, hasta donde Dios te esté dando, a tener ese discernimiento, de decir, Señor, hasta aquí me has traído y te agradezco por esto. Vivir una vida sencilla, pero también de urgencia. Y claro, ¿cómo no tener urgencia si tienes el Evangelio de salvación en tus manos? ¿Cómo voy a llegar a perder el tiempo a decir tonterías si tengo el Evangelio de salvación y te voy a decir que tienes un Dios que te ama, que murió por ti, que perdona tus pecados? Y me pongo a hacer otras cosas menos a predicar el Evangelio de salvación. Es una urgencia, ¿sí? Pero también de sinceridad, es amor sincero por las personas. Y ayer venía yo platicando creo que fue como el 5º Uber que platiqué, y le decía, el amor que Dios nos ha dado por las personas se revela por el amor que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuánto amor tiene Dios cómo estás en tu relación con Dios? Así vas a revelar tu amor hacia la gente. ¿Y por qué amamos a la gente? Porque Dios te amó primero. Y tenemos que ir con ese corazón sincero, y nosotros como iglesia le damos gracias a Dios que estamos interesados en que conozcas a Dios todos los días y que te enamores más de Él. A los de la alabanza, cuando nos reunimos a orar a la oficina, que la gente salga hablando de Cristo. No del pastor, no de Cristo, no de la alabanza, de Cristo. ¿Sí? Que te relaciones con Él, porque estamos interesados como ministerio que conozcas quién es Cristo en su palabra, porque es la única manera de hacerlo. Amén. Dice Jesús, y en cualquier casa en la que entréis, vamos a leer todos, verso 4 y 5, por favor. A ver, otra vez, 1, 2, 3. Una ocasión me tocó una señora hace muchos años, de ese feeling que tengo con las señoras que quieren dar su opinión al final, y me sacudió los pies en la iglesia. Me hizo así, yo, bueno, es muy bíblica la señora, ¿no? Está bien, ¿no? Pero no se refiere a eso. Debían de confiar en la palabra, eso es lo que Jesús les está diciendo, que debes de confiar en la palabra, y si en un lugar no te reciben, no es que no te estén recibiendo a ti, sino que no le están recibiendo a Él. Y el versículo de apoyo está en Mateo 10:11. Vamos a leerlo todos juntos, se los van a proyectar. 1, 2, 3. ¿13 al 14? ¿No está?
14. Dice que si no los recibían tenían que sacudirse el polvo de sus pies, porque era algo que hacían los rabinos, más en Palestina, donde era un lugar pagano, donde iban y no escuchaban, era como una señal, como una tradición, no tenía nada en particular ni nada, sino, y ahora Jesús les dice, si no vayan a ese lugar, pues hagan eso, ¿no? Es como decir un refrán, pues no sé, trágate tus palabras, ¿no? Como que haz esto, o sea, no está siendo realmente literal, es figurativo. Entonces, cuando los rabinos llegaban, hacían eso, pues sacudimos nuestros polvos de ese lugar porque no me hicieron caso. Aquí la idea es esto: la persona que no le recibía a los apóstoles no era porque estaban rechazándolos a ellos. Porque acuérdate que de los apóstoles, a ver, vamos a hacer un top 10 de los 12 antes de que Jesús fuera a la cruz. Uno lo iba a traicionar, el otro lo vendió, los otros se iban a pelear por el lugar, derecho, izquierdo, Señor, y así. Entonces de esos no había ni cuál bueno. Pero el problema no era que estaban rechazando a ellos, sino que estaban rechazando la oportunidad de salvación. Y tal vez tú conoces a alguien que le has predicado y rechaza constantemente la salvación del Señor. Lucas 10:16 dice más adelante: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso cuando te desechan tu mensaje, sobre todo si es alguien que tú amas, y que tú le has predicado, le has hablado del Señor y hasta se burla, es más, hasta hace todo lo posible para que no puedas acercarte más al Señor, no te lo tomes personal, porque no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. Por eso te duele. Ahora, si te duele es que no me hizo caso y eso es tu carne. Pero cuando viene ese dolor de corazón, ese corazón que dices, wow, me duele mucho esto, es porque sabes que no te están rechazando a ti. Sí, están rechazando al Señor. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Mi esposo, mi esposa, mi primo, mis papás son incrédulos. Y cada vez parece que están más aferrados. Y ahí estoy. Sí, sacude tus pies, pero en una manera de decir, tú vas a descansar un rato, personalmente. Pero esa sacudida de pies debe ser para decir, ahora voy a orar diario aún más por ti. Si orabas una vez en la mañana por esas personas, ora más tiempo, a cada rato, a cada momento. Y creo que aquí muchos somos respuesta de oración de alguien. Yo de manera personal, soy respuesta de oración de mi suegra que ya partió con el Señor. No dejes de orar, sigue orando. Ora por un hambre de las personas del Señor. Ora por un quebrantamiento para el corazón de aquel que no le conoce. A veces no oramos porque nos da miedo. Es que ya lo quebrantó, ¿no? El Señor lo puede quebrantar más. Que se dé cuenta que está peleando con un gigante. Que se dé cuenta que no está peleando contigo. Porque te voy a decir algo. El incrédulo así es, yo fui incrédulo. El incrédulo se goza que la creyente no vaya a la iglesia. ¿Por qué? Nada más por fastidiar, ¿sí? Porque no hay ni nada que hacer. Ay, quédate a ver pelis en la casa. Y se queda y tú... No, es nada más por eso. Y no se da cuenta que con quien quiere competir es con el Señor. Y como dice la Escritura, cuidado aquel que cae en manos de un Dios vivo. Entonces ora por un quebrantamiento, que Dios lo quiebre aún más, o la quiebre, no sé cuál sea tu caso. Sí. Pero que también abra tus ojos y que despierte tu hambre por conocerle y por seguir orando. Son oportunidades para oración. Amén. Dice el 6 al 8, vamos avanzando. 1, 2, 3. Hasta ahí, gracias. Ya me llegas a Apocalipsis, cálmate. Sí. Entonces, pasaban por todas las aldeas. Y claro, cuando Jesús está enviando a sus discípulos y ya gente ve a más personas con un nuevo mensaje y con todos estos milagros,
pues obviamente iba a llegar a todas partes. Y ahí, como vimos la parábola del sembrador, a veces va a llegar en tierra fértil, en tierra que no es. Y aquí estamos viendo que iba Jesús por todas las aldeas, por todas partes. No vemos una exclusividad. Jesús solo pasó por esta denominación. No. Él pasó por todas partes. Y ese es el Señor enviando a todas las personas por todas partes a que escuchen el Evangelio. Anuncia el Evangelio. Dice que estaba sanando en todos los lugares que era predicado el Evangelio. Y esa es la única medicina que salva, hermanos, el Evangelio. ¿Cómo no perdonar si veo cómo el Señor lo hizo conmigo? ¿Cómo no amar si Él me amó primero? ¿Cómo no escuchar a las personas si Él me escucha siempre? A veces tendemos a no escuchar. En tu casa, ¿cuánto tiempo tiene que no escuchas a tu esposa, varón o mujer? ¿Cuánto tiempo tienes que no escuchas a tu esposo? Solo llegas y no hay súper, hay que ir a comprar, hay que hacer esto, hay que hacer... ¿Tienes un tiempo? Porque Dios te escucha. Y a veces somos como que fallamos en nuestro tema de oración, porque a veces llegamos y oramos y no oré. Señor, gracias por los alimentos, amén, ¿no? Y estás comiendo. A veces tenemos que ver esto, hermanos. Tenemos que tener este tiempo con las personas y escuchar, principalmente a los de tu casa, así como el Señor los escucha. ¿Sí? Y claro, en temas de noticias y de tender topic, ahí estaba pues el político. Ahí estaba Herodes. Dice, ay, y ese sanador, y es Jesús, el primo de Juan, y le corté su cabeza hace poco. Y Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Y Herodes venía de esas decisiones horrendas en su vida. Se estaba acostando con la esposa de su hermano. Y luego le gustó su sobrina. Y con todo este tema horrendo en su corazón, pues él está en esta relación ilícita. Y recuerdas la historia cuando le dice la sobrina, quiero la cabeza de Juan el Bautista, y a Juan le cortan la cabeza y se la entregan en un plato. Y esta historia de terror, y Herodes sigue en su mundo, sigue en su onda. Y ves un corazón de un hombre tan infeliz porque vive atormentado en su pasado. ¿Y por qué digo que está atormentado en su pasado? Porque vio a Jesús y no le dio temor quién era Cristo, sino de quién le recordaban por Jesús. ¿Y a quién le recordaban? A Juan. Si te das cuenta, al final Herodes dice, ¿y si es Juan? Dicen en mi tierra, te van a jalar tus pies, niño, ¿no? Así dicen, no, que va a llegar la noche el muerto, no existe eso, pero bueno. Y son estas cosas perversas que él tenía en su corazón. Pero te digo algo, la culpa y todo tu pasado horrendo no va a ser suficiente para que te acerques a Cristo. ¿Sí sabes cómo te atrajo Cristo? Cristo no te atrajo mostrándote tu porquería. Cristo te atrajo mostrándote su amor. Siempre es con amor. Y después tú reconociste tu pecado. ¿Sí? Ahora, estas dos personas, así como Herodes, tienen dos caminos: o se arrepienten de lo que hicieron, o tienen un momento de miedo nada más. Ay, hay muchas guerras. Ay, nos van a invadir. Ay, y empiezan con este miedo, ¿no? Herodes nunca estuvo perplejo de lo que hacía Jesús. Herodes estuvo perplejo de lo que su conciencia le acusaba. Sí, asesinaste a Juan el Bautista por una perversión tuya. Sí, por una perversión. Sí sabes por qué lo asesinó, con tal de poder obtener un tiempo con su sobrina. Su misma superstición lo acusaba. Sí. Y a veces cuando las personas se acercan a Cristo por esas cargas que piensan que no. Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tus cargas no pueden acercarte al Señor, y aunque Él es lindo y te las recibe y carga con eso, pero no puedes acercarte a Él basado en eso, porque entonces te estás acercando en tus obras. Tú no sabes lo que yo era, yo hice, sí. Y Jesús dice, y mira lo que yo hice por ti, y te muestra las manos, los clavos. Eso es diferente. A veces, qué manera tan tonta tienen estos políticos de pensar que pueden asesinar a alguien y luego que no va a tener consecuencias. Pero fíjate que dice el texto: y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado entre los muertos. Él les va a contar por qué lo decapité, va a venir por venganza. ¿Sí? Tal vez pensaba eso. O Elías ha aparecido, un profeta del Antiguo Testamento también escuchó eso. ¿Recuerda qué espíritu tenía Juan el Bautista? Tenía el pensamiento de ¿quién? Dice la Escritura, de Elías. O algún profeta de los antiguos ha resucitado. El caso que todo esto llevaba a Herodes a miedo a la venganza.
¿Sí? El miedo al infierno no es lo que lleva a las personas a Jesús, familia. El miedo al infierno no es lo que lleva a las personas a Jesús. Si estás usando esa situación, no, familia. El camino es y siempre será el amor. Las cuerdas que Jesús ocupa es siempre amor. Y ahora lo vemos llevando este mensaje de salvación y sanando. Ahora tú ves algo malo en lo que Jesús estaba haciendo aquí. Estaba mandando un mensaje de salvación y de amor. ¿Qué de malo tenía? Pero así está la humanidad del día de hoy. Y vamos a leer todos el verso 9, por favor. 1, 2, 3. Sí. La conciencia de Herodes, sin duda alguna, le producía convicción. Hasta ahí. Y se preguntaba qué vez Dios ha enviado de vuelta a Juan, me va a juzgar. Y Herodes seguía tratando de ver a Jesús. Pero aquí hay interesante en la historia, porque sí, Jesús y Herodes tuvieron su historia. ¿Sí? A diferencia de otros célebres religiosos modernos, Herodes no hizo paso para tráigame a Jesús. No, nunca lo hizo. ¿Tú crees que podía hacerlo Herodes o no? Sí lo podía hacer. Para su vida terrenal, para su vista. Pero recuerda que Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo la pongo. Entonces no era el tiempo de Herodes, venga y tráigame a Jesús, no. Todo estaba perfectamente calculado al tiempo de Cristo. Ahora, tú dices, bueno, pues a lo mejor se le olvidó. No, Jesús siguió en la misma línea de Juan el Bautista. En Lucas 30, fíjate que le dice Jesús a este político. Por eso a mí mi esposa me regaña, ya dejan pasar a los políticos, me molestan, le digo, pero bueno, Lucas 13, 31 al 32, te lo van a proyectar. 1, 2, 3. Ay. Fíjate, vayan y díganle esa zorra, le dice. Y zorra por cobarde, por enviar personas, que no voy a hacer lo que él diga, porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Recién este gobierno lo que quiere hacer, por si tú no te has dado cuenta, quiere empezar a silenciar del púlpito a los pastores. Lo que quieren hacer, quieren meter ahorita una ley para que cuando tú prediques el evangelio no agredas los intereses de las personas, sobre todo en temas, ya sabes, de lo que hay ahorita con la LGTB, con los, ¿cómo se llaman? Backyardigans, ¿no? ¿Cómo se llaman esos animales? Terians, ándale. Backyardigans, otra cosa. Es el antihistamínico, perdóname. Entonces están como que queriendo hacer esto. Yo te pregunto, ¿tú crees que yo me voy a callar? No. Este gobierno de izquierda quiere eso, hermanos. Y no nos vamos a callar, porque Jesús dijo eso. No nos vamos a callar. Seguiremos hasta que el Señor regrese. Amén. Seguiremos hablando. Y aquel mismo día llegaron estos fariseos y le dijeron, ahora, ¿será que Jesús estaba enojado por lo que Juan pasó por manos de Juan, que era su primo? No. ¿Será que tendría oportunidad de arrepentimiento Herodes? Sí tenía oportunidad. Y Dios dice, a lo mejor cuando le mandó a decir eso, Herodes se enojó y me las va a pagar. No pudo hasta el tiempo que tuvo este encuentro con Jesús. Y es lo que te digo, hermanos, todo hombre en este lado de la eternidad tiene un tiempo de arrepentimiento. Va a tener una oportunidad. A todo mundo se le dio una oportunidad, incluso a Herodes. Y creo que la mayor oportunidad la tuvo Herodes, porque tuvo a Cristo ensangrentado, golpeado frente de él para rendirse, pero no lo hizo. Se burló de él. Lucas 23, 6. Vamos a leerlo todos juntos, parejo, del 6 al 12. 1, 2, 3. ¿No te lo van a proyectar? ¿No está? Oh my God. Antihistamínico. Entonces Pilato, oyendo decir, estamos en Lucas 23, 6, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Estamos en Lucas 23. Entonces Herodes
Con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes habían enemistado entre sí. Y no hay nada más peligroso que esta dureza de corazón, porque mientras la persona más rechaza el mensaje de Dios, más se va endureciendo su corazón, y el único que puede romper ese corazón es Dios mismo. Y acá estoy viendo cómo Jesús está frente a este hombre, después de todo esto que tuvo y de muchas oportunidades ofrecidas desde Juan el Bautista. Arrepiéntete, luego viene Cristo, y ahí está, y no las tomó. Él quiso hacer sus propias oportunidades por su morbo que tenía. Tal vez decía, me va a hacer algún milagro, o que haga algo de magia, y que me divierta, cuando tenía al rey del universo frente de él. Y al final vemos que este rey tuvo una historia trágica en su vida. Y venía platicando el otro día con mi hijo acerca acerca del... A veces personas piensan que pueden tapar el sol con un dedo. ¿Y cómo lo hacen? Tú lo puedes hacer, sale ahorita de ocioso y es así con tu dedo y parece que estás tapando el sol. Y sí, te tapas una visión del sol y el sol te deja de afectar a tu perspectiva. Pero mientras más te vas acercando al sol te das cuenta que estás absurdo lo que estás haciendo. Así hay mucha gente el día de hoy. Piensa que está apagando el poder de Dios sobre ellos. Y sí lo está haciendo para ellos, pero no para todos. Ellos piensan que Dios puede ser ocultado o que Dios puede... No, para ellos para su mente finita, piensan que están rechazando a Dios y que eso va a durar para siempre. Sí. El sol sale todos los días para todos, pero las personas que rechazan al Evangelio, que piensan que apagan el sol con un dedo, no es más que una ilusión óptica, familia. Y Herodes pensó eso. Un maestro más, un milagrero más. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció. No todo eso, tenía al Señor golpeado, dice la Escritura también que lo puso de púrpura. Ropa espléndida es púrpura. Uno que le daban a los reyes, agarró un retazo de tela de algún vestido que tal vez le sobraba a él, ponle eso, ponle un cetro y síganse burlando de él. Y lo envió a Pilato nuevamente, y ya luego fue Pilato que lo condenó a la cruz. Hasta el último día de sus días, este hombre permaneció así, pensando en sí mismo. No es Dios el que manda a las personas al infierno, hermanos. Es la soberbia, el orgullo y la vanidad. Es eso. El orgullo, en que pensando en su imperio, hasta dónde llegaría. El reino de Herodes duró como 2 años después de la crucifixión del Señor. Sí. Y regresa al verso 10 y vamos al final. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. No sabemos cuántos días se fueron, no dice el texto, pero sí sabemos que todos fueron a los pies del Señor. En el 10:17 te dije que iba a enviar a 70 más, que no eran apóstoles, y cuando eran discípulos, pero no apóstoles. Y cuando regresaron estos 70 le preguntaron, Señor, estamos maravillados porque en tu nombre se sujetan los demonios. ¿Te acuerdas? En el capítulo 10 lo vamos a ver. Y que él le responde, Jesús, no te maravilles de eso. Maravíllate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Maravíllate que tu nombre está conmigo, no de lo que haces, sino de quién eres en mí. ¿Sí? Ahora, aquí en este texto le dice a sus discípulos, tomándoles, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. El Señor decide irse a un lugar a descansar, y la gente no entendió eso. No entendió que necesitaba un tiempo y fue tras de ellos. Dice el verso 11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les escribió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea, cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo llegué hace ratito como a las 9 y me fui a la oficina, me estaba doliendo la cabeza y que nadie me moleste hasta las 10, ¿no? Y ahí llegan todos, ¿no? Está bien. Y leyendo este texto, cállate, Rodrigo. O sea, yo sí estaba cansado. Yo sí trabajé. Y ahora sí seguí mostrándole amor a la gente. Ese es el amor de Cristo, hermanos. ¿Amén? Ese es el amor de Cristo. Y Dios no está, y lo que quiero decirte, no soy yo, es Dios no está demasiado ocupado para ti. A veces pensamos, es que es tanto, le pido lo mismo todos los días. Ya estuvo, ya el Señor dice, ya otra vez con lo mismo. No, si algo está en tu corazón y se te viene a la mente cuando estás orando, no eres tú, es el Espíritu Santo que te lo está diciendo. Por tanto, repítelo y órale al Señor por esa persona, por lo que estás orando.
¿sí? Como hombres tenemos nuestras limitaciones humanas y Cristo lo tenía aquí. Y aún así, le está siendo ejemplo para sus apóstoles, los cuales no iban a seguir. ¿Cómo le decían sus apóstoles? Ay, Señor, ¿no me dices quién te tocó? No sabes, tú, yo menos, le dice. Señor, ¿no? Y siempre eran así, como que, Señor, ¿ya viste la hora? ¿Ya vieron qué hora? O sea, tienen hambre, ¿y qué vamos a hacer? La siguiente semana vamos a ver eso. ¿Tienen hambre? ¿Qué? Pues que no hay más, le dice. Solo hay 5 panes, 5 peces, ¿y qué vas a hacer? Es eso, que en nuestra vida terrenal tenemos esas limitaciones humanas. Y Dios en su limitación humana está mostrando lo que su Padre eterno le estaba enviando a hacer. Obviamente después hizo ese milagro de los peces increíbles. Y Él nos recibe y aquí está con nosotros el día de hoy. Y tú estás aquí para Él, amén. Por su amor, por su gracia. Sí. Y les habló de lo mismo a los que lo fueron a molestar un tiempo después. Imagínate, los voy a aburrir con lo mismo. ¿Otra vez van a estudiar la Biblia? Ya, ¿cuándo van a ver panderos? ¿O cuándo van a ver, no sé, telas aquí que brinquemos o humo? No, les habló lo mismo. El Evangelio, el reino de Dios. Amén. A eso fuimos enviados, a predicar el Evangelio. Y al final, el estudio se llamó Anunciar y Sanar. Tú a veces vas a ir a anunciar la palabra. Anunciar significa pregonar, predicar. No tienes que ser un teólogo ni hacerte un bosquejo. El Evangelio es sencillo. Tú cree en Cristo, arrepiente de tus pecados y lo que Él hizo en esa cruz es suficiente para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto personas para anunciarle eso y no lo has hecho? Porque te da penita. Claro. O a veces no es necesario predicarles el Evangelio. La gente necesita que las escuches. Y Dios sana el corazón. La palabra no es tuya y el sanar el corazón tampoco es tuyo, es de Dios. Cuando entraste por este lugar la primera vez, o no sé, cuando escuchaste el Evangelio por primera vez, estábamos enfermos de pecado, estábamos rotos y a veces nos enfermamos en la semana y Dios viene y nos quiere sanar. Lo único que nos puede sanar en nuestros corazones es la palabra de Dios, es el Evangelio. No le busques más. El Evangelio ha sido anunciado por muchos años y tú eres el ejemplo de alguien que transmitió esta información. Es que yo nací en cuna cristiana, ok, pero a tus papás le tuvieron que predicar y a tus abuelos y a tus abuelos. Tuvo que haber la cadena rota en tu familia. No, yo desciendo de Saulo de Tarso. Cálmate. Sí. Nosotros somos un ejemplo de alguien que te transmitió esta información que Cristo usó, dio su amor y creíste y recibiste al Señor y te dio una nueva vida y Él te sanó y te dio un nuevo corazón y estás aquí un domingo escuchando la palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Así que inclina tu rostro y vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón en lo que los sugieres te repiten, te dan los insumos de la cena del Señor.